Buenas noches. Vamos a empezar esta que sería la clase 8. Clase 8 del lunes 19 de febrero. Así debe de aparecer en el cuaderno de apuntes, complemento con la presencial. La presencial, tema las constituciones del siglo XIX, subtema reglamento provisional del Imperio Mexicano. Punto 1822. Bueno, vamos a ver, a revisar el documento. Tengo que hacer unos 2 que 3 clics. Tal vez con uno o dos, pero hago unos tres para asegurarme de que haga el cambio de pantalla en el Zoom. Bueno, aquí está. Vamos a empezar a leer para ir al grano. Y nos dice, bueno, por curiosidad vean el escudo. Una de las aportaciones, como habíamos dicho ya en una clase anterior, es la aportación que hace Iturbide, que la independencia que se reconoció y que fue válida, que fue la que él hizo. Él realmente hizo la independencia. Y entre otras de las aportaciones fueron los símbolos nacionales. Adoptó como criollo los símbolos, el símbolo del escudo nacional y la bandera trigarante. Que el escudo, ¿no? Con la figura del águila, la serpiente y el nopal, que ha ido cambiando en su presentación. Así como la bandera, pues se ha mantenido en sus tres colores. O sea, tengo un problema con él. También entre las desventajas del teletrabajo, pues son las fallas técnicas. Y yo tengo aquí un problema con el mouse. Bueno, como la vez anterior, vamos a dejarlo aquí, aquí ya con puras teclas. Así como vimos primero el índice, el decreto constitucional de Apatzingán, aquí también vamos a verlo. De sección primera, lo divide en secciones, con capítulos. Capítulo 1, sección segunda de las elecciones. Y luego ya entra directamente a hablar de los poderes. A pesar de que es una monarquía, reconoce el, el esquema liberal del liberalismo de los tres poderes. Que independientemente de que el esquema liberal haya impuesto los tres poderes, también vamos a hablar en el próximo miércoles muy bien sobre este punto de los tres poderes y de la llamada división o separación de poderes que, como ustedes saben, pues son legislativo, ejecutivo y judicial, como están aquí los tres. Pero aquí dentro del poder ejecutivo está el emperador. Es muy curioso hacer notar y anotar que, a pesar de ser una monarquía, no reconoció un poder legislativo separado del emperador, junto con los ministros, que son parte del poder ejecutivo, una regencia, un consejo de Estado. Entonces tenemos los ministros, la regencia y el consejo de Estado, que serían como parte o auxiliar del poder ejecutivo, pero siempre encabezado por la figura del emperador. Y como dato curioso, pues no está el poder judicial enseguida, ¿no? Pero está lo que podríamos llamar los niveles
de gobierno, que actualmente se le llama el nivel de gobierno. El federal abarca todo el país, actualmente el estatal, los estados, bajo un esquema de federalismo, y el municipal, ya que un estado se divide en municipios. Entonces aquí se va directamente a la relación del gobierno supremo con un nivel de gobierno o un nivel, digamos, territorial en segundo plano, ¿no? Después del nacional, pues son las provincias y los pueblos. Es curioso también aquí los términos de provincias y pueblos, porque los pueblos son pueblos de indios. No todos, pero se incluyen de manera relevante los pueblos de indios. Y está considerando a esta figura de pueblos. Esto es algo muy relevante, los pueblos. Sobre todo por la situación territorial demográfica, ¿no? Donde sí había ciudades, villas y pueblos. Entonces, en un país predominantemente rural, pues los pueblos son, digamos, eh, como numerosos. Y hasta aquí aparece, ya después de este nivel de gobierno o nivel, digamos, territorial, el poder judicial. Entonces, básicamente están los tres poderes y los niveles de gobierno, que serían casi como tres, ¿no? El gobierno supremo, que es nacional, las provincias y los pueblos, como un tercer nivel. Y del poder judicial, pues incluye tribunales. Y sobre todo el Supremo Tribunal de Justicia. Como curiosidad, habría que hacer notar, ¿no? El orden, ¿no? Usualmente, pues es el más importante, por eso se le llama Supremo Tribunal de Justicia. Es el equivalente a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre va primero y después ya los tribunales de primera y segunda instancia. O sea, son niveles en el Poder Judicial, pero por eso se le llama Supremo y como que el orden es curiosamente inverso, ¿no? Y luego la Hacienda Pública, y luego aquí viene esto está ligado a lo anterior, ¿no? La primera parte parece que es lo territorial y aquí ya aparecen los niveles de gobierno, del gobierno particular, de las provincias, gobierno de las provincias, gobierno de los pueblos, con relación al supremo del imperio. Entonces decir que el imperio era así como un absolutismo, según la ideología liberal, ¿no? Que descalifica a la monarquía, llamándole el absolutismo, ¿no? Como creyendo que los reyes eran monarcas absolutos y que solamente ellos eran el único poder. Estamos muy alejados de esto en el imperio mexicano, porque está reconociendo al poder legislativo y al poder judicial independientes del poder ejecutivo encabezado por el emperador. Y está reconociendo también los gobiernos en el nivel segundo nivel de gobierno de las provincias y tercer nivel de gobierno de los pueblos. O sea, ellos tienen su propio gobierno. Obviamente no deben de contravenir al gobierno supremo, pero el simple hecho de reconocer que hay gobiernos particulares desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista político, porque son gobiernos. Entonces, pues yo está muy alejado de un absolutismo, ¿no? De la imagen que tenemos o que nos ha creado el liberalismo, porque el liberalismo tiene dos características, entre otras, pero dos de las principales, dos características del liberalismo son ser antimonárquico. Entonces, por eso nuestra mentalidad de liberal, ¿no? Pues, forma de gobierno monárquica es malo, un rey es malo, no siempre. Un monarca bueno es rey, un monarca bueno y justo es rey. Un monarca malo e injusto es tirano. Depende cómo gobierna. Por eso es con justicia o con injusticia. O es rey o es tirano. Y un tirano es que acapara, absorbe, ¿no? Todos los poderes. Entonces, en la idea del liberalismo, ¿no? Todo lo que es monarquía como gobierno es malo.
ese carácter antimonárquico del liberalismo. La otra característica relevante del liberalismo es el ser individualista, y esto es muy importante. Esa figura del hombre que vimos en el esquema, esa figura del hombre que aparece en el estado de naturaleza, es pues lo que después se llamaría el individuo. El hombre es lo mismo que el individuo. Aunque, como habíamos dicho en el esquema del liberalismo, John Locke no le llamó individuo. Me parece que sí hay una frase que sí, en su texto en inglés, que sí utiliza la palabra individuo. Eso lo vamos a ver, pero en ciencia política. Ya vamos a entrar a ver a John Locke. Entonces, es el hombre y solamente existe el individuo. El hombre como individuo, el ciudadano como individuo. Aún formando parte de la sociedad política, las sociedades políticas son individuos. Y siguen existiendo con su ámbito privado como existían en el estado de naturaleza. Entonces aquí un gobierno que reconoce, ¿no? Un imperio en el que se reconocen estas formas de gobierno, digamos, menores o inferiores en relación al supremo gobierno, pues es algo de hacer notar, no es un tirano, no es un monarca absolutista. O sea, los regionalismos, las provincias y más el nivel más, digamos, más micro, los pueblos también tienen derecho a su gobierno, lo cual lo vamos a ver a detalle, pero de manera general así está. Y luego ya nos habla de en estos gobiernos, ¿no? En las provincias también hay diputados provinciales. Y también las provincias se dividen a su vez en ayuntamientos y tienen alcaldes. Es una forma de gobierno local y la más cercana a la gente, porque es la que está más con su vida cotidiana. Entonces reconocen, porque a fin de cuentas los ayuntamientos son una figura virreinal, y el conjunto del ayuntamiento también se le llama cabildo. El nombre del municipio también es hispánico, que ya se adaptó al liberalismo, bueno, porque era fuerte la figura del ayuntamiento y del municipio, lo mismo los diputados, ¿no? En otro país, ¿no? Son en Inglaterra, pues son ¿cómo le llamaban estos? Los Tories, y los Whigs y los Tories. Y en Estados Unidos los diputados se les llama representantes, ¿no? La Cámara de Representantes. Aquí esta figura de diputados ya existía. eh, Habrá que ver si es a partir de la Constitución de Cádiz, supongo que sí. Les digo, no soy un saberlo todo, ¿no? Todavía me faltan investigar y conocer más cosas, la instrucción y la moral pública como último punto, ¿no? Una cuestión de la ética, esto es muy importante también, ¿no? Habla de una instrucción que así se le llamó en el siglo XIX a la educación, ¿no? Todavía hasta el año de 1920, el área del gobierno se le llamaba la instrucción, la educación. Ya fue en 1920 cuando se crea la SEP, Secretaría de Educación Pública, 1920, pero es prácticamente la misma función. Lo cual vamos a ver, ¿no? Ya lo tenemos resaltado, es simplemente decir, ¿no? La forma de gobierno surge a partir de los tratados de Córdoba como monarquía constitucional. Monarquía constitucional quiere decir, lo constitucional quiere decir que reconoce otros niveles de gobierno y que reconoce otros poderes. Es lo que en algunas partes de Europa se le llamó despotismo ilustrado. Es decir, despotismo porque es monarquía. O sea, por este carácter antimonárquico de liberalismo, de descalificar a la monarquía, ¿no? Le llaman despotismo. Despotismo ilustrado porque a pesar de ser monarquía ya habían incorporado ideas liberales, como es esta, la división de poderes.
Bueno, el Imperio Mexicano inició el 28 de septiembre de 1821, aunque realmente la coronación del emperador es hasta, me parece que es mayo de 1822, o sea, como 7 meses después. Así que vamos a este reglamento provisional, solamente estuvo en vigencia un mes, pero hay que entenderlo, ¿no? Es un país que ha sido virreinato, que tiene instituciones de gobierno hispánicas, principalmente el virrey y la Real Audiencia, y esto desaparece. Entonces, ¿dónde tenían que sacar fórmulas, esquemas? Pues lo que prevaleciera el liberalismo. Estaba en avance. Entonces, es una cuestión provisional porque sale de la nada el país y de la nada tiene que configurar su forma de gobierno. Ya lo había hecho Morelos. Igual con una influencia liberal. E incluso más liberal o sea, tiene más contenido de liberalismo el decreto de Morelos que el reglamento del Imperio Mexicano de Iturbide, como lo vamos a ver en algunos artículos. Bueno, aquí empieza diciendo, ¿no? El proyecto de reglamento provisional político, aquí como proyecto, y finalmente ya aparece, ya queda abolida la Constitución, que todavía, aun cuando se coronó el emperador Iturbide, pues como no puede existir el vacío. En la física no existe el vacío más que en potencia. Igual en la política no puede existir el vacío. Entonces, ¿cuáles van a ser las normas superiores que van a regir, ¿no? El país, la nación? Pues de mientras, pues la Constitución de Cádiz. Pero a partir de esta fecha, ¿no? Es hasta febrero de 1822 cuando ya, a pesar de que ya se llevaba más de un año de independencia, regía todavía la Constitución, hay que entenderlo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Pues surge del vacío, ¿no? No hay nada. Y ese vacío se tiene que llenar con algo, no puede existir el vacío. El espacio constitucional se cubrió entonces con la Constitución de Cádiz. Bueno, vamos a ver el artículo 3, ¿no? Es como una reminiscencia de la religión católica, ¿no? No hay otra. Todos los mexicanos tienen que profesar la religión católica, con exclusión de toda otra, no se permite. Claro que la Inquisición, supongo yo perdón, que desapareció también, y habría que ver, bueno, al que no cumplía esto, ¿qué pasaba? Recuerden, siempre en este periodo de la historia de México, todo este periodo que estamos abarcando de las constituciones, una es la letra de la constitución y otra es la realidad, ¿no? Bueno, así dice aquí la religión católica, pero también empezaron a llegar extranjeros, no españoles, que no tenían la religión católica. Claro, ¿no? Claro, la gente tenía muy impuesta, como hasta la fecha, ¿no? La religión católica, que como hemos visto, se impuso a través de la violencia, de la sangre y de la muerte, pero en las primeras generaciones. Ya después, fanatizados, pues ya no, ya se olvidó eso de cómo se impuso la religión católica. El artículo 4, los dos cleros, el clero secular y regular, será conservado en todos sus fueros y preeminencias. Sus fueros quiere decir como sus privilegios. Sus fueros quiere decir que ellos tienen derechos que no tienen los demás. Ese es un fuero. Y preeminencias. Y como corporación. El clero secular, pues es la estructura jerárquica, ¿no? Que venía desde arzobispo, obispos, vicarios y hasta curas y párrocos.
como una pirámide, como un organigrama. No sé cuántos obispados había ya en el país, o si ya había un arzobispo, desconozco. Si ya había un arzobispo o más arzobispos para estas fechas, y dentro de un arzobispado están los obispados. Y cada obispado se divide, ¿no?, territorialmente. El clero regular, pues son las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos y otros. Eh, Nosotros le llamamos, o nosotros no, más bien fue en el Congreso Constituyente de 1916, donde al clero secular se le llamó, déjame ver, no vaya a confundir, al clero secular se le llamó la clerigalla, y al clero regular se le llamó la frailesca, lo cual lo vamos a ver cuando veamos el Congreso Constituyente de 1916-1917, y aquí ya refrenda los tratados de Córdoba. La nación mexicana es libre, independiente y soberana. Ahora sí, libre y está en la Constitución, o en un anticipo de la Constitución. Independiente. Y el gobierno, ya habíamos dicho, monárquico constitucional, representativo, que lo constitucional que lo representativo va ligado con lo constitucional, porque hay representantes de la comunidad. Y hereditario, como toda monarquía, ¿no? El emperador, y a su muerte tendrá que dejar a su primogénito o a la línea sucesoria que le seguiría. Este artículo 9 no es muy liberal, ¿no? El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes u obligaciones recíprocas. Básicamente esto es lo que dice John Locke, me parece que es en el capítulo 11, ¿no? Se forma la sociedad política, como puso hoy en el esquema, porque tiene como fin darle seguridad al ámbito de los individuos. Darle seguridad, paz. Porque así lo dice John Locke. El estado de naturaleza, su deficiencia es que no tiene seguridad y hay riesgos. Hay riesgos al ámbito privado de cada individuo. Y dentro del ámbito de cada individuo destaca su propiedad. Entonces, básicamente, este es un contenido lockeano. En esa frase, no me acuerdo bien qué numeral es del tratado de John Locke, me parece que es el 99. Así lo dice. Se crea la sociedad política con el poder público, o sea, el gobierno, y esto tiene como fin dar seguridad a los individuos, a los hombres que no la tenían, esta seguridad a su propiedad en el estado de naturaleza. Porque el gobierno no tiene como fin realmente esto. El gobierno, en una teoría política clásica, tiene como fin el bien común. Y no hay más que un solo fin, la felicidad. Los griegos le llamaban la eudaimonia. La eudaimonia, es decir, el bien común. Vivir de acuerdo al bien. Ese es realmente el fin de un gobierno y de un poder. Pero aquí pues ya está la contaminación liberal con este artículo eminentemente lockeano. Aquí lo refrenda: la propiedad es inviolable, la seguridad como resultado de esta y de la libertad. El Estado puede exigir el sacrificio de una propiedad privada o particular para el interés común legalmente justificado, pero con la debida indemnización. Estos dos artículos son muy importantes, muy importantes. Estos artículos forman actualmente el artículo 27 de la Constitución, por la cual se ha derramado mucha sangre
en la Revolución Mexicana. La propiedad no es inviolable. La propiedad en el virreinato no era inviolable, y en la Constitución de la Revolución Mexicana tampoco era inviolable. La propiedad tiene que atender al bien común, y la propiedad privada no es original. La propiedad privada deriva de la propiedad originaria de la nación. Dice el artículo 27, ¿no? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional es propiedad de la nación. Ya los individuos lo tienen como concesión. Esto es muy importante, la idea de la propiedad, porque la propiedad es el valor del liberalismo, ¿no? La propiedad privada, o sea, el capital. Entonces, como dice aquí, sí se puede quitar una propiedad privada, se le puede quitar a alguien su propiedad si hay un interés común, si hay una necesidad para el interés común, con la debida indemnización. Bueno, este artículo no fue causa de muchas luchas militares, políticas e ideológicas sobre la propiedad. Porque para el hombre y en su ámbito privado, desde el estado de naturaleza, su principal valor es, en su ámbito privado, la propiedad. Aquí viene, ¿no?, lo de las elecciones, pero vamos a ver por aquí, el poder legislativo, ¿no?, es de mientras está en vigor este reglamento provisional, será una Junta Nacional Instituyente. Una Junta Nacional Instituyente, y ya después cuando según esta idea del imperio, este es un reglamento provisional, ya cuando ya se tenga la Constitución, el poder legislativo ya tendrá otra forma. Aquí nos dice: el futuro Congreso reasumirá el poder legislativo. Ya será un Congreso de Diputados, si se le quiera llamar así. Mientras es una Junta Nacional nada más. Como decía, Junta Nacional, como decía, instituyente. O sea, Junta Nacional Instituyente es como constituyente, es el que va a instituir realmente la forma de gobierno ya que se podría hacer, digamos, definitiva. Claro que esta no se logró porque a mes y medio después fue derrocado Iturbide. El poder ejecutivo reside exclusivamente en el emperador, como jefe supremo del Estado. Es muy parecido a nuestro artículo 82 actual, 80-82, creo que es el 82, ¿no?, donde dice: el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, que será el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Reside exclusivamente en el emperador. Y tanto el emperador como la figura del presidente de los Estados Unidos mexicanos son figuras monárquicas. Porque monarquía quiere decir monos, una persona, arquía, autoridad, que quiere decir autoridad en una sola persona, en un solo hombre. Cuando un cargo solamente lo ocupa una persona, un solo hombre, es una figura monárquica. Esto explicado desde la ciencia política. Ya hemos dicho varias veces que la ciencia política, que la historia, lo que podríamos decir ciencia, o si no es ciencia, la disciplina de la historia, solamente tiene dos amigas y compañeras. Son la ciencia política y la geografía. Se auxilia a veces de otras ciencias técnicas o artes, pero son como sus sirvientas. Una cosa es ser amiga y compañera, y otra cosa es ser su sirvienta. Entonces eso quiere decir monarquía. Y aquí toda constitución siempre tiene que dar, toda constitución siempre tiene que dar los cargos. Constitución es lo mismo que forma de gobierno. Por eso decíamos, ¿no? El contrato social es la constitución política.
Y constitución es lo mismo que forma de gobierno. Así ya lo dice la ciencia política desde los tiempos de Aristóteles. Kratos es lo mismo que politeia. Kratos es gobierno, politeia es constitución. Kratos es lo mismo que gobierno. Constitución es lo mismo que... Kratos es lo mismo que... Ay, salió mal. Kratos es lo mismo que politeia. O sea, forma de gobierno es lo mismo que constitución política. O sea, la constitución política eh, no es más que definir los cargos. Entonces, una constitución tiene que decir cuáles cargos, sobre todo va a decir cuál es el cargo soberano, porque a pesar de que hay muchos cargos, hay uno que es superior a todos los demás. Cargos. Y sobre todo el cargo soberano. En este caso, aquí el cargo soberano es el emperador. ¿Sí? Puede haber un congreso, una junta nacional, puede haber tribunales, pero el emperador es el cargo soberano. Eso es lo que va a definir. Por eso una constitución monárquica. Y todos los cargos, vamos a ponerlo por acá, todos los cargos tienen funciones, funciones de gobierno. Es decir, en un estado siempre se van a necesitar determinadas funciones de gobierno. Un estado pequeño requiere pocas funciones de gobierno. Un estado grande, que sea hasta un imperio, pues requiere muchas funciones de gobierno. Entonces las funciones de gobierno se distribuyen en los cargos. Entonces aquí esa es la constitución realmente. La constitución es cuáles son los cargos, es eso, la forma de gobierno, cuáles son sus funciones y quiénes son los hombres que desempeñan, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial son jueces. Tiene que definir cada cargo, quiénes son los que van a desempeñar, si es un hombre, si son pocos hombres, si son muchos hombres. Hombres que desempeñan y los requisitos. Los requisitos eh, para desempeñar el cargo, que normalmente son la edad, la formación, el nivel, digamos, educativo. Eso es una constitución, una politeia. Ya que en una constitución se metan otras cosas, pues ya es una desviación, ¿no? Un embrollo. Esto es la politeia, esto es la constitución política. Entonces aquí vemos, bueno, ya nos está dando cuáles son los cargos, las funciones, se nos tiene que decir cada cargo qué funciones tiene y los requisitos. Y bueno, me faltó algo, la otra le ponemos ya para no estar cambiando. Y, y el método de designación. ¿Cómo se designan, no, en cada cargo? O sea, cómo se va a designar a los diputados, cómo se va a designar a los jueces, cómo se va a designar al emperador, cómo se va a designar a la regencia, a los integrantes de la regencia, y así los demás. Todo eso se tiene que señalar en una constitución. Y es lo que está haciendo aquí este decreto y todas las demás constituciones. Que aquí empieza bien porque aquí, fíjense, aparte de las disposiciones generales, aquí empiezan los primeros artículos dando la forma de gobierno, señalando los distintos cargos o poderes, y va a señalar aquí, toca al emperador, pues estas son sus funciones, ¿no? Son funciones ejecutivas. Vamos a decir nada más una como ejemplo, no es necesario anotarla.
¿no? Defender la patria, su independencia y unión. Mandar las fuerzas de mar y tierra, bueno. Y cosas que no puede hacer, no es importante porque es rara la Constitución que señala las funciones que no debe de desempeñar un cargo. No, nada más hay que señalarlo, ¿no? Sin meternos, ¿no? A detalles. Luego los ministros, que son los que apoyan las áreas del Poder Ejecutivo. Esto es importante porque son las 4 áreas básicas, lo que actualmente se llama la gobernación y relaciones exteriores, ¿no? Es decir, las relaciones políticas exteriores, pues con otros países, otros estados, interior, ¿no? Con los otros poderes y con los otros niveles de gobierno, es decir, el ministro en las relaciones interiores tiene que ver las relaciones con el poder legislativo, con el poder judicial, con los gobiernos provinciales y con los gobiernos de los pueblos, y además con todos los grupos que son fuerzas vivas, o sea, que hacen política. Esa es la gobernación, esa es las relaciones interiores. Luego, la hacienda es importante porque las finanzas públicas y la guerra y marina, o sea, las fuerzas armadas, el ejército. Y la justicia, que es como actualmente se le llama la fiscalía. Y negocios eclesiásticos por la importancia que tenía en ese tiempo la iglesia. Pues era dueña de la gran propiedad. Entonces era importante, aunque podría señalarse del campo de las relaciones interiores, se ponía muy aparte, junto con la justicia. Entonces esto es muy liberal porque la idea del liberalismo es que el gobierno solamente tiene que darle seguridad y el gobierno debe de ser mínimo. La idea del liberalismo se le llama también al Estado liberal clásico el Estado mínimo, o sea, con las mínimas funciones, por lo mismo de la libertad de los individuos, por lo mismo del mercado libre, por lo mismo del espacio del individuo. No se tiene que meter en espacios que competen al individuo, no se tiene que meter en el mercado libre, por eso se llama mercado libre. Mercado libre quiere decir que no tiene que intervenir, no tiene que participar, no tiene que regular para nada el gobierno. Tiene que dejar totalmente en manos de los individuos, de los particulares, el desarrollo económico, o sea, el mercado, que es el espacio de las transacciones entre los capitalistas bajo la ley de la oferta y la demanda. Entonces, un estado mínimo no tenga ninguna participación en otro ámbito que no sea el garantizar la seguridad. Y esto pues es lo básico. Una idea muy liberal que constan estos 4 ministros, o sea, son como el gabinete. Luego la regencia, ¿no? Habla de una regencia, no queda muy claro. La regencia será presidida por el príncipe heredero, o sea, por el primogénito de Iturbide, y luego el emperador menor y la familia imperial, ¿no? Bueno, todo tiene que asegurar, ¿no? La sucesión. Todo va en relación a asegurar la sucesión, ¿no? Del imperio. Luego el Consejo de Estado, que como su nombre lo dice, da asesorías, da consejos o apoya al emperador, porque un solo hombre, a veces su cabeza no alcanza y todos los monarcas tuvieron consejos de Estado, tuvieron, pues eso, consejeros, sabios, gente preparada. A ver, tengo un problema con otro país, con otra nación y nos tenemos disturbios, no sé si de ir a la guerra. Entonces, son cuestiones, digamos, delicadas o importantes en donde el emperador necesita, porque se parte de ese principio de que 2 cabezas piensan mejor que una. Aunque la determinación y las responsabilidades del emperador es siempre un consejo, ¿no? Le va a apoyar, ¿no? Y en vez de dominarlo, ¿no? Le va a abrir más su perspectiva. Ese es el consejo de un consejo, la función de un consejo,
Y aquí nos dice, también hasta los arzobispos son consejeros, ¿no? No nos dice acerca de su integración, pero vamos a ver si más adelante. Y luego esto es muy importante porque se reconoce, ¿no? Que hay en cada capital de provincia, habrá que ver cuáles son las provincias, cuántas son y cuáles son, y cada uno tiene un jefe superior político nombrado por el emperador. El jefe superior político es como el equivalente hoy al gobernador de un estado, ¿no? El gobernador de Tamaulipas, ¿no? El gobernador de Quintana Roo, ¿no? El gobernador de Michoacán, ¿no? Eso sería el equivalente del jefe superior político, ¿no? Pero se reconoce un nivel de gobierno que debe su cargo a la decisión, ¿no? Del emperador. Nos habla de los pueblos, por aquí, ¿no? Luego de los jefes políticos siguen los ayuntamientos. Tiene un contenido ético, ¿no? Tiene un gran contenido ético el periodista Urbide, ¿no? Dice extirpar la ociosidad, juegos prohibidos, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? Seguridad de los caminos. Y aquí viene ya el Poder Judicial, donde les digo, invierta, ¿no? Primero pone los tribunales de primera y segunda instancia, debería ser al revés. Son los juzgados, no solamente los fueros eclesiásticos, sino también los fueros y juzgados militares. Esto rompe un poco la idea. Esto lo combatieron los liberales porque son fueros corporativos, son derechos corporativos. Es decir, la corporación del ejército, las corporaciones de la iglesia, ¿no? Entendidas como corporaciones, no como hombres, individuos. Y tienen estos derechos, prerrogativas o ventajas que no tienen los demás. Fueros y juzgados para ellos nada más. Lo cual no es liberal, ¿no? Porque en el liberalismo pues, todos son libres e iguales. Entonces los eclesiásticos y los soldados pues no entran en esta categoría de iguales. Bueno, aquí nos va diciendo igual los procedimientos de los tribunales, todo el proceso penal, que inicialmente los tribunales eran en dos ramas, le llamaban el civil y el criminal, ahora llamado penal, y aquí va el Supremo Tribunal de Justicia, son 9 ministros, como habíamos dicho en el caso del decreto de Morelos, que siempre los tribunales, sean 3, 5, 7, 9 u 11 jueces, siempre son en número par, para que su sentencia o resolución nunca se empate, ¿no? Actualmente la Suprema Corte, que es el equivalente de este Supremo Tribunal, son 11 ministros. No, esto es importante. Conocerá de la residencia de todo funcionario público, político sujeto haya por las leyes. Algo de lo que habíamos hablado con Morelos, ¿no? Y que lamentablemente se quitó. Ojalá se pusiera otra vez, ¿no? La residencia es que sale un gobernante en el virreinato, el virrey o los oidores de la Real Audiencia. A ver, ya terminó tu periodo, ya el rey nombró a otro que te va a suceder en el cargo. Sí, sí, mijito, no, que ya te vas, ¿eh? Aquí te quedas un tiempo porque te vamos a revisar, te vamos a juiciar tus cosas buenas y si tuviste cosas malas, pues serás sancionado. Si desempeñaste mal tus funciones en algún punto, en algún aspecto, pues, viejito, está sujeto a castigo. Se quitó la residencia, ¿no? Lo cual ha sido malo. Imagínense si ahora tuviéramos el tribunal de residencia, ¿no? No, al actual presidente lo metíamos a la cárcel fácil, como siendo ya expresidente, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? La impunidad y la corrupción, ¿no? Más bien la corrupción y la impunidad, ¿no? Tanta, yo creo que desde el primer presidente, ¿no? Lo vamos a ver con Guadalupe Victoria, que tengo sospechas,
o más que sospechas, certezas, aunque ya no se puedan demostrar, de que fue un corrupto y ladrón. Lo vamos a ver, ese tema. Entonces, pues, no, aquí un gobernante termina y no, se va a su casa, ¿no? Llevándose sus millones. Algunos casos se da el canibalismo político. El nuevo gobernante, ¿no? En revancha, lo mete a la cárcel, ¿no? Y luego sale, ¿no? Está como ahorita el gobernador de Tamaulipas, uno de los gobernadores de Tamaulipas, porque como tres de ellos ya han pisado la cárcel y lo acaban de sacar de la cárcel y el partido Movimiento Socio Ciudadano ya lo postula de candidato, ¿no? A senador. Entonces me robo 100 millones, me estoy 2 que 3 años en la cárcel, me pago abogados, fianzas, pago 1 millón y me quedan 9 millones a todo dar. Entonces aquí existía también el Tribunal de Residencia. La hacienda pública, ¿no? Pues todas las cuestiones de, pues se tiene que sostener con dinero el gobierno. Y esto es muy importante, ¿no? Las formas de gobierno locales, provincias y pueblos. Hay diputados provinciales, es decir, cada diputado tiene su diputación. Y actualmente también así existe, ¿no? En cada estado hay un congreso local, ¿no? Se le llama en algunos casos congreso del estado, por ejemplo, de Campeche, o, o Cámara de Diputados del estado de Sonora. Son de menor nivel que los diputados nacionales, ¿no? Y luego las funciones que tienen. Esto es muy importante. Este es para mí muy importante este artículo que merece mucha atención. Los diputados provinciales no omitirán diligencia. No entiendo bien esto. No omitirán diligencia, es decir, que no pueden ser omisos. Omisos quiere decir que si tienen esta función no la pueden decir, no la hago. Para tomar, para formar de acuerdo con el jefe político, es decir, como la Cámara de Diputados actual de un estado con el gobernador, y enviar al gobierno supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales pueda hacerse efectivo en plena propiedad entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos industriosos el repartimiento de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos a cada población. Esto es muy importante porque en la idea del liberalismo la propiedad siempre va a ser de origen una propiedad privada. En el estado de naturaleza el hombre nace y tiene ya su propiedad. Propiedad privada, propiedad particular. Sale del estado de naturaleza, pero esa propiedad la va a seguir conservando. Ahora ya le va a dar la sociedad política, el poder público, el gobierno, seguridad a su propiedad, pero siempre se va a entender como propiedad individual. Decíamos nosotros hace rato que una característica del liberalismo es ser de carácter individualista. Solamente existe individuos y solamente consideran la propiedad individual. Pero en México, desde los tiempos de la antigüedad mexicana, y se puede decir en una tradición milenaria, que también por la jurisprudencia y la política hispánica en el virreinato también se reconoció la propiedad común o la propiedad colectiva, sean en forma de ejidos, sean en forma de propiedad comunal, comuneros. Sería cuestión de investigar a qué se le entiende tierras realengas. Supongo yo que realengas viene de real, del rey, algo así. Y que se reconoce la propiedad de los ciudadanos indígenas, porque el liberalismo desde siempre, en el siglo XIX y en el siglo XX, quiso acabar con la propiedad indígena y la propiedad campesina, que siempre fue una propiedad colectiva. Pueblos indios y comunidades campesinas desde los tiempos virreinales y desde los tiempos antiguos tuvieron la propiedad en forma colectiva común y aún subsiste
A pesar de todo, en la actualidad, en este año 2024, todavía existen ejidos y tierras comunales. Es decir, un pueblo tiene ejidos, ¿no? Que ejidos viene del latín, ejidos, se escribía con X, y ejidos quiere decir tierras aledañas. Cada pueblo se fundaba un pueblo, claro, se había fundado en el virreinato sobre un pueblo antiguo ya existente, y el rey le decía, aparte del fundo legal, o sea, lo que es el pueblo, donde establecían sus habitaciones los pobladores, aparte se les daba tierras eh, para el cultivo, llamados ejidos o tierras comunales, que hay alguna diferencia. Entonces, esas tierras comunales o ejidos se distribuyen entre los jefes de familia y cada jefe de familia la usufructa, es decir, la trabaja, pero nunca va a ser su propiedad privada o propiedad individual, siempre va a ser la propiedad como tal del pueblo. El título de propiedad se da al pueblo, no se da a los individuos. Igual las tierras comunales. Es la comunidad la que tiene el título. Ya entre ellos internamente se distribuyen la propiedad, usualmente entre los jefes de familia. Entonces, esto merece una alabanza, un reconocimiento, un homenaje al emperador, de reconocer la propiedad indígena, la propiedad que no es meramente individual, para, como dice, hacer efectiva esta propiedad. Tierras comunales, ejidos. Y esto causó muchas luchas desde la conquista. Una lucha de los hacendados queriendo avanzar y despojar las tierras de los pueblos. Aún, como les digo, en esta actualidad, aún hay mucho menos tierras comunales y ejidos que hace de Salinas, que hizo la reforma al artículo 27. De Salinas hace 33 años, ¿no? 32, 33 años, pero hay menos ejidos, ¿no? Porque se privatizó, pero aún subsisten como una reliquia valiosa de nuestra antigüedad y del virreinato. Esta propiedad, y aquí lo que está diciendo, que sean los poderes locales, el jefe político y los diputados de las provincias, quienes, porque son los que conocen de cerca, ¿no? El gobierno supremo y los ministros y los diputados nacionales pues ven toda la nación, no conocen cada provincia, porque cada provincia es diferente. Y son ellos quienes realmente conocen, entonces dicen, me tienen que enviar, ¿no? Para ver, ¿no? En su territorio de su provincia, cómo se va a distribuir la tierra, y a los indios, a los campesinos, se les va a dar la plena propiedad. Ya veremos con los liberales que quisieron acabar con esta propiedad comunal, colectiva, y establecer solamente la propiedad privada, promoviendo el despojo de pueblos y comunidades. Nada más por esto merece un homenaje el Imperio Mexicano de Iturbide, a mi modo de ver. Y luego ya el último punto, la instrucción y la moral pública, pues vamos a ver, es muy poquito, ¿no? Nos dice instrucción y moral pública, que pues era muy poca la instrucción, ¿no? Eh, Siguió siendo por mucho tiempo una función que tomó en sus manos el clero. Pues eso es todo. Aquí se los voy a poner ya y... Ah, no, no, no es todo, no es todo, no es todo. Falta algo muy importante. Perdón, perdón, perdón. Falta algo muy importante. Un trabajo adicional, pero muy tranquilo, no se asusten. Miren,
Ya se les había dicho, yo he dicho, ya ven que hicieron de las mujeres. Estuvo muy bien el que hicieron, algunos de los que hicieron de Chimalma y de Xochitl, no me acuerdo bien su nombre, y de la princesa Texcocana que no se me debe de olvidar, pero se me olvidó. Ahora tenemos que hacer otros trabajos de esas mujeres en la historia. Y es muy sencillo porque se va a hacer como una exposición y se van a hacer carteles y todo muy bonito. Pero realmente es poco, no se asusten. Miren, vamos a ver, son 9 mujeres. 10 creo, 9. Todas ellas, 9 mujeres. Entonces, son como 45 alumnos. Vamos a dejarlo, no, no, si son de 4 no, 9 por 4 36. Vamos a dejarlo de 5 alumnos. 5 alumnos. Escogen una mujer, ¿sí? 5 por 9, 45 exactamente. 5 alumnos. Tienen que ser los equipos de 5. Y van a escoger una de las 9. No son muy famosas, algunas son muy relevantes. Yo nada más conozco, si me preguntaran a mí, oye, ¿tú sabes de estas mujeres en la historia de México en el siglo XX? Mira, pues ya nada más sé de María Pistolas y de Soraya Jiménez. Te puedo decir lo que sé. De las demás las desconozco, pero bueno, pues en el seminario con mis colegas que imparten también la materia, pues estamos haciendo esto, pues yo dije, pues voy a participar con ustedes y entonces van a ser equipos de 5 personas que escogen una de estas mujeres. Y entonces, en el blog de Historia de México Digital, donde dice comentarios, me ponen los códigos y si a alguien se le olvidó su código, su apellido, pero de preferencia el código, y me dicen, somos un equipo, somos los siguientes códigos, somos 5 y escogemos a tal número. Entonces en ese orden. Se van fijando en los comentarios cuáles ya fueron seleccionadas. Entonces los primeros que manden ahí, que pongan en comentarios, van a escoger. Pero siempre, siempre cuando se pongan, vean los anteriores comentarios para no poner uno repetido, porque si no al final les va a quedar los que queden. ¿Sí? Entonces, déjenme ver, permítanme tantito. A ver. Déjenme quitar esto. Bueno, como todavía no paso el link, pero suponiendo que está aquí el blog, hagan de cuenta que esta es la clase 8. Y eso es aquí donde dice comentarios. Creo que tienen que apretar este lapicito. Y les va a aparecer que pongan un comentario. Entonces aquí ponen el comentario, somos el equipo, estos son nuestros códigos y escogemos a la mujer de la historia, la número 4 y su nombre de la mujer. ¿Qué es lo que van a hacer? Investigar pues, en internet a ver qué hicieron. En total, yo creo que debe ser unos 3 cuartos de cuartillo el trabajo final. O sea, realmente es poco. El problema es que realmente hay información. Yo digo que sí, debe de haber. Pero con que como primer avance para el próximo lunes 26, ya me van a traer un primer avance, me van a llevar al salón un primer avance de la mujer con las fuentes, ¿no? Los links de donde tomaron la información, eso es muy importante para después hacer el formato APA. Y ya después yo les voy diciendo qué faltaría. Pero mínimo media cuartilla y máximo una cuartilla. Y si encuentran imágenes de las personas, de las mujeres, o de su libro, o de lo que hicieron, todas las imágenes que tengan que ver, pues pónganlas para seleccionar, si se puede, unas dos. Es sencillo, hicieron algo, no sé, en el arte, en la ciencia, en
en la escultura, ¿no? En la política tal vez, en el deporte, ¿no? Este, eh, y así le hacemos. Bueno, chao.